Continuación de los 7 pasos para leer la Biblia. Estábamos en el paso número 4, donde comenzamos el acercamiento en el Antiguo Testamento a través de los libros de sabiduría, conocidos en el hebreo como Ketuvim, y en la Biblia cristiana protestante, los Salmos, Proverbios, Eclesiastés y Cantar de los Cantares. El paso número 5. Ahora sí puedes leer en forma el Antiguo Testamento. Y vamos a comenzar con Génesis. Si ves el orden planteado hasta el momento, a diferencia de muchas personas que comienzan a leer la Biblia de Génesis, donde prácticamente en un par de capítulos, unos cuantos capítulos ya están totalmente desubicados y perdidos, en lugar de eso, comenzando en como lo hicimos, ya debes de tener un panorama claro, algunas herramientas de peso para poder comenzar a entender la historia del pueblo de Israel. Lee de Génesis hasta Job. Este acercamiento en el Antiguo Testamento te va a permitir conocer la historia del pueblo de Israel y el pacto que Dios hizo en su momento con ellos. Mas escúchame, nunca se te olvide tener en mente a Jesús en cada lectura para identificar el tipo de profecía que hay sobre la persona de Cristo o el Mesías de Israel y sobre su obra, es decir, la salvación obtenida en la cruz del Calvario. Y vamos a dar unos ejemplos. Adán es un tipo de Jesús de Nazaret. Según los cita 1 Corintios capítulo 15, versículo 47, cuando dice que Jesús es el postrer Adán. El cordero que Abel ofreció es un tipo de sacrificio de Jesús de Nazaret en boca del profeta Juan el Bautista, el último de los profetas del Antiguo Testamento. Juan 1:29. Este es el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El día de reposo del calendario hebreo, llamado el Shabbat, conocido también como el séptimo día, es un tipo de Jesús y de su obra ya consumada en la cruz del Calvario, ya que Él representa para nosotros el reposo. Recuerde que Él nos dijo: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar. Mateo capítulo 11, versículo 28 al 29, y en Hebreos 4, del 1 al 11 lo puede certificar. Jesús es el reposo del pueblo de Dios hoy. El reposo hoy no es un día, es una persona. En Cristo reposamos de nuestros pecados pasados. Y recuerda, esto es como para salirle al paso a esa pelea legalista de algunos círculos, en especial adventistas y todos aquellos que están apegados a la ley. Las versiones réplicas falsas del judío mesianismo y bueno, tantas que se han inventado hoy, las famosas raíces hebreas, las modernas, las nuevas, todas esas que quieren hacer que el gentil guarde el día de reposo, según ellos, equiparando el día de reposo del calendario hebreo, el Shabbat, con el séptimo día del calendario gregoriano, conocido como el sábado. Aunque suenen parecidos, no son lo mismo. Son dos calendarios muy distintos, son dos formas de contar los días de una forma muy distinta. El calendario gregoriano es un calendario solar de 365 días, 6 horas. Cada 4 años se suma esas 6 horas y da un día más, conocido como el año bisiesto, de 366 días, mientras que el calendario hebreo es lunisolar y se mueve de una forma muy distinta, más que todo por fases de la luna y etapas del sol. Ok, y además de eso, el calendario hebreo apenas tiene 360 días, con 12 meses cerrados de 30 días. En un tiempo, comenzando el siglo I, y en el tiempo en que los griegos tenían el control prácticamente del mundo antes de que el Imperio Romano adoptara esta situación, y luego que se dio esa transición de Imperio griego a romano, se permitió por la diáspora de los judíos que un día se equiparara al día de ellos, el día de reposo, y le llamaron a ese día en griego el sabatón. Pero con el transcurso de los siglos y en razón de que el calendario juliano fue reformado después por el calendario gregoriano, que es mucho más exacto y es el que tenemos presente hoy, prácticamente ya los días no coinciden. Según el mismo Wikipedia, lo puedes confirmar, cada 74 años coincide el comienzo de mes de algún día, donde equiparan que mientras en Israel están en el Shabbat,
aquí en el calendario gregoriano del occidente del mundo también. Solo cada 74 años coinciden. Así que esa observancia de la ley del día de reposo, según ellos basándose en el calendario gregoriano, es una observancia falsa. No es el mismo día. Y con todas las situaciones que ha habido en los calendarios, que hasta años hay perdidos, pues conocer el día exacto que corresponde al Shabbat de los hebreos es muy difícil. Entonces, no lo dudes. Cada situación del Antiguo Testamento apuntaba al Señor Jesús. Y hay un argumento que es contradictorio en los que defienden estas posturas de observancia, en especial el día de reposo, para que le salgas al paso y le saques el cuerpo a todo esto de entrada y no caigas en ese juego. Y es que ellos aluden pues a algo más puro por el hecho de echar mano del calendario hebreo y supuestamente guardar el Shabbat, pero lo hacen en un día del calendario gregoriano que es dedicado a un astro. Y te lo voy a presentar de esta forma. Todos los días del calendario gregoriano son dedicados a los astros del cielo. Eso siguiendo una línea que está en Deuteronomio capítulo 4, versículo 19. Ya vamos a leerte el texto. Pero mira, el lunes es dedicado a la luna. El martes es dedicado a Marte. El miércoles es dedicado a Mercurio. El jueves es dedicado al planeta Júpiter. El viernes es dedicado al planeta Venus. El domingo es dedicado al sol, eso lo reconocen ellos. Y pues, prácticamente en inglés se ve bien claro, ¿no? Sunday. Pero igualmente el sábado gregoriano es dedicado a Saturno. Y también se ve muy claro, por ejemplo, en el inglés y en francés. Saturday. Entonces, en ese orden de ideas, y en italiano también se ve muy claro que es dedicado a Saturno. Le llaman Saturnalias. Entonces, en ese orden de ideas, hay que sacarle el cuerpo a eso, de entrada, y eso se da cumpliendo muy bien este punto número 5, este paso número 5, que es prácticamente donde se han estancado y donde podríamos decir que tienen su raíz todas las sectas, las falsas doctrinas, las herejías, las blasfemias incluso, y en especial los vientos de doctrina falsos que están soplando muy fuerte, y queriendo sacar y hacer que el gentil, vuelvo y repito, observe un día de reposo que le corresponde a Israel. ¿Ok? Te cierro con esto para invitarte a que sigas a la parte 3 para terminar con los dos últimos pasos. Mira, en Deuteronomio 4, que te lo mencioné ahora, el Moisés le hace un resumen al pueblo de Israel, recordándoles el momento en que recibieron la ley allá en Sinai, que es en el primer capítulo, o el primer registro está en eso, capítulo 20. Y en Deuteronomio capítulo 4, versículo 15, todo el libro pues es prácticamente una segunda entrega de la ley, pero recordando ya con notas y recorderis y consejos y exhortación de Moisés. Y le decía el Señor a Moisés: guardad pues mucho vuestras almas, pues ninguna figura visteis el día que Jehová habló con vosotros de medio del fuego. Esto era para sacarlos de la idolatría. Pero lo anecdótico es el versículo 19. ¿Ok? Con el ánimo de que ellos no se hagan figura de ningún tipo. No vieron nada el día que se les entregó en el monte Sinaí los mandamientos, las tablas de la ley, y a partir de momento la entrega de las ordenanzas, las sentencias y los mandamientos, completando 613 puntos de esa ley de Moisés, la ley mosaica. Pero el versículo 19 hace una mención y una alusión prácticamente a futuro de los calendarios. Porque si el pueblo no lo hacía, es decir, y se tiraba hacia la idolatría, que fue lo que finalmente hicieron, entonces decía el capítulo 4, versículo 19, no sea Israel que alces tus ojos al cielo, y viendo al sol y la luna, las estrellas y todo el ejército del cielo, seas impulsado y te inclines a ellos, y les sirvas, porque Jehová tu Dios los ha concedido a todos los pueblos debajo de todos los cielos. Si le haces un seguimiento a ese versículo en las diferentes versiones,
Se refiere a que de parte del Señor también estaba considerado que los gentiles no iban a tener ningún calendario muy afín con el hebreo. Y ahora que les llegó el Evangelio, tampoco les están diciendo que se vayan a guardar las fiestas judías, las fiestas levíticas y el calendario hebreo, ¿no? Porque el cristianismo salió del judaísmo, pero el cristianismo y el evangelio no predican judaísmo, predican la salvación que viene de los judíos, pero que inicialmente vino a los suyos, no lo aceptaron Israel, crucificaron al Señor, al Mesías para ellos enviado, y pues a partir de ese momento solo ese puñado de personas que creyeron, el Señor los empoderó, les entregó este mandato para que se fuera hasta los confines de la tierra a alcanzar a todos aquellos por los cuales Él vino a rescatar y a salvar lo que se había perdido. Ok, ahí está, y están considerados los calendarios. Y en ningún momento el Señor ha hablado de que las personas convertidas a Cristo tengan que adoptar costumbres judías. Para nada. No se les vuelve prosélitos del judaísmo. El evangelio no hace prosélitos del judaísmo, hace discípulos de Cristo. El arca de Noé, por ejemplo, es un tipo de la salvación en Cristo Jesús, como dice el apóstol Pedro en su primera carta, capítulo 3, versículo 20 al 21. La Pascua antes de salir de Egipto es un tipo de Jesús, como el apóstol Pablo indicó en 1 Corintios capítulo 5, versículo 7, cuando dijo: Cristo nuestra Pascua ya fue sacrificado. Para que los pecados, Él llevó la culpa, para que a nosotros nos pasaran por alto nuestros pecados, que eso es lo que significa la Pascua, pasar por alto. Y así por el estilo, muchos de otros ejemplos más apuntan a que todo en el Antiguo Testamento te dirigía hacia Jesús y su sacrificio perfecto. Así que no lo dudes, como termina el texto: la creación, el diluvio, Abraham, los patriarcas, Israel, Moisés, la ley, las promesas, los ritos, los profetas del Antiguo Testamento, mayores y menores, los salmos, etc., hacen parte de la forma en que Dios planeó rescatar a la humanidad perdida y caía en pecado. Recuerda, el plan viene del Padre Celestial. Hizo un plan perfecto para rescatar a la humanidad caída en pecado a través de la obra única y perfecta de su Hijo amado en la cruz del Calvario. Él sacrificó a su Hijo, así como un día le pidió a Abraham que le sacrificara a su hijo, pero llegó un momento en que al ver la obediencia de Abraham le dijo: detente. Pues para el Señor Jesús no hubo un detente. El Padre Celestial entregó a su único Hijo. Y esa historia la puedes comenzar a ver clara desde el Nuevo Testamento, pero ya leyendo el Antiguo Testamento a la luz del Nuevo, tú te das cuenta de que todo apuntaba al Señor Jesús.